desde las cumbres nevadas hasta los valles profundos, los Andes guardan secretos milenarios. Historias contadas por el viento, susurradas por el río y custodiadas por los apus, las montañas sagradas. Hoy te invito a un viaje. Te revelaré 6 leyendas andinas que debes conocer para entender el alma de esta tierra. Antes de sumergirnos en nuestra primera historia, debemos entender el corazón de los Andes, los apus. La palabra apu, en quechua, significa señor. Para los pueblos andinos, los apus no son simples picos nevados, son seres vivos. Son los espíritus ancestrales que dan la lluvia, protegen el ganado y deciden sobre el destino de las comunidades. Ellos son el punto de conexión con los dioses. Nuestra primera historia comienza en un tiempo donde esa conexión se había roto y la tierra gemía de dolor. Es el origen del apu tutelar. Hace mucho tiempo, un joven pastor de llamas, llamado Huayra, vivía en un valle donde las montañas, los apus, dormían. Una sequía castigaba la tierra. El Inti, el sol, ardía sin piedad, y la mamaquilla, la luna, lloraba lágrimas de rocío que se evaporaban al amanecer. La tierra se agrietaba y los apus, los grandes señores de la montaña, parecían dormidos, ignorando las súplicas de los hombres. Huayra, desesperado, decidió hacer lo que nadie se atrevía, escalar la montaña más alta. Sabía que se acercaba al reino del Amaru. El Amaru, la gran serpiente mítica, no es solo un monstruo, es el espíritu de la fuerza del agua y el temido guardián del Ucupacha, el uno subterráneo andino. Su encuentro significaba vida o muerte. Al llegar a la cumbre, en un recoveco sagrado, el aire se hizo pesado, y allí, custodiando la entrada a un lago secreto, Huayra se encontró frente a la serpiente gigante de 2 cabezas, Amaru. Los hombres habrían huido, pero Huayra se acercó con respeto. Le ofreció una ofrenda de hojas de coca y una canción con su flauta dulce. Amaru, conmovido por su valor y respeto, le mostró el camino. Huayra descendió y con sus propias manos y el conocimiento de los canales ancestrales guió el agua del lago hacia los campos. Por este acto, la montaña despertó. Sus cumbres se cubrieron de nieve eterna y se convirtió en el apu tutelar de su pueblo. Desde ese día, la montaña protegería a su gente, recordándoles que el respeto y la armonía con la tierra son la ofrenda más grande de todas. Huayra no solo salvó a su comunidad, sino que enseñó a todos a vivir en armonía con la naturaleza, respetando a los apus y a todas las criaturas. El despertar del apu tutelar enseñó al pueblo la lección de la armonía, pero al pasar los años una nueva amenaza creció: la codicia. Los hombres comenzaron a excavar en el vientre de la montaña, buscando metales, dejando heridas y veneno en los ríos. La montaña sufría y su dolor era visto desde el único lugar donde todo es evidente, el cielo. El cóndor andino, el kuntur, el mensajero sagrado del sol y guardián de las alturas, fue el primero en notar que el apu estaba enfermo.
Nuestra segunda historia nos lleva a esas alturas. Conoceremos a una niña llamada Kunturina, cuyo nombre significa la que es como el cóndor. Una niña que no solo veía a estas majestuosas aves, sino que podía entender sus susurros de alerta. La leyenda de la niña que hablaba con los cóndores. Kunturina no era como los demás niños del valle. Ella no jugaba a la orilla del río, pasaba sus días en las altas cumbres, en silencio, observando el vuelo de los cóndores. Solo ellos y ella notaban el dolor del Apu. La montaña no podía sanarse sola. Los túneles y los metales extraídos por la codicia humana habían dejado heridas profundas que el tiempo no curaba. Un día, el Apu tutelar, el mismo que Guaira despertó, le habló a través del viento. El Apu le pidió que buscara una pluma, pero no una pluma cualquiera, una pluma especial, imbuida de la sabiduría de los cielos, aquella que había caído de las alas del cóndor más viejo, el cóndor guardián. Esta pluma era la clave para sanar las heridas de la montaña. Kunturina se embarcó en una búsqueda. Un cóndor se despegó de su bandada para guiarla. El viaje la llevó a través de glaciares azules, lagos esmeraldas y quebradas profundas, donde aprendió a interpretar los signos de la naturaleza y a reconocer la diferencia entre el dolor de la tierra y la calma del cielo. Finalmente, guiada por el cóndor, llegó a un nido escondido en un precipicio. Allí encontró la pluma, que brillaba con una luz blanca. Era el símbolo de la conexión pura entre el cielo y la tierra. La pluma no era un objeto de valor, sino un instrumento de sanación. Kunturina regresó a la cumbre. En lugar de oro o metales, ofrendó la pluma sagrada al Apu, realizando una ceremonia secreta. Ella cantó una melodía que solo ella y los cóndores conocían, una canción de perdón y curación. La montaña sintió el respeto y el amor genuino. Sus heridas se cerraron. El veneno se limpió de los ríos y el Apu tutelar se irguió de nuevo fuerte y agradecido. Kunturina no solo salvó al Apu, sino que se convirtió en la guardiana de los cóndores, enseñando al pueblo que las mayores bendiciones no se encuentran bajo tierra, sino en el respeto a lo que vuela por encima y a lo que fluye por debajo. Ella se convirtió en el vínculo eterno entre el cielo, la tierra y el corazón de los Apus. El Apu había sanado y la tierra había aprendido la lección del respeto. Pero el tiempo pasa y la memoria de los hombres es tan efímera como las nubes que envuelven las cumbres. Las lecciones de Guaira y Kunturina se convirtieron en simples cuentos de fogata, y a medida que el pueblo se distraía con lo inmediato, una luz vital comenzó a desvanecerse. La luz de los antepasados. Un joven pastor llamado Viracocha, que significa lago de grasa, a menudo asociado con el mar o lo sagrado, notó que el cielo se apagaba. Las estrellas, que son el reflejo de las almas de nuestros ancestros, se debilitaban porque sus historias habían sido olvidadas. Nuestra tercera historia es un viaje no a las cumbres, sino al cielo mismo. El Apu tutelar se le apareció y le dijo que para salvar la memoria de su pueblo debía emprender un viaje épico a través del firmamento. Esta es la leyenda de El Pastor de Estrellas.
Viracocha era un joven pastor que amaba la noche, pero cada noche le dolía más. Antes, el cielo era un manto vibrante de historias. Ahora, el silencio se había apoderado de la Vía Láctea. Las estrellas, el reflejo de las almas de los antepasados, se estaban apagando, porque los hombres, ocupados en lo terrenal, habían olvidado las leyendas que les daban luz. El Apu tutelar, la montaña guardiana, le habló a través del frío. Le dijo que la única forma de reavivar el cielo era viajar al origen de las historias. Viracocha escaló la montaña, no por agua ni por ofrendas, sino por la memoria. Al llegar a la cima, el Apu le mostró un portal envuelto en niebla, un camino hacia el Hanan Pachá, el mundo de arriba. Sin dudar, el joven pastor atravesó el umbral, dejó la tierra y se encontró flotando entre el cosmos, en el reino de Mamaquilla y del gran Inti. Mamaquilla, la luna, y el sabio Inti, el sol, lo recibieron. Ellos le revelaron el secreto. Cada estrella no era un punto de luz, sino el final de una historia. Una constelación era una lección sobre el respeto a la Pachamama, una promesa de amor o una advertencia de los antiguos. Viracocha pasó un tiempo que no se puede medir, aprendiendo el lenguaje de los astros. Él memorizó cada cuento, cada trazo de las constelaciones oscuras y brillantes. Se convirtió, de hecho, en el pastor de la memoria cósmica. Al regresar a la tierra, Viracocha se sentó con su pueblo alrededor de una gran fogata. Noche tras noche, su voz llenaba el valle con las historias que había aprendido en el cielo. No leyó, sino que recordó, y fue un milagro. Con cada historia contada, con cada risa y cada lágrima, una estrella olvidada volvía a brillar en el cielo. La luz regresó a las almas antiguas y la sabiduría regresó al corazón de los hombres. Viracocha ya no pastoreaba llamas, sino la memoria. Se convirtió en el pastor de estrellas, un guardián de la luz ancestral. El pueblo nunca más volvió a olvidar, pues sabían que, si las estrellas se apagaban, significaba que habían dejado de escuchar la voz de su pasado. El cielo se había reavivado gracias a Viracocha, pero en la tierra la memoria de las lecciones pasadas era frágil. Aunque el Apu y los cóndores habían sido honrados, los hombres comenzaron a cazar con ambición, olvidando que cada criatura tiene su papel sagrado. La gente se volvió ciega a los espíritus animales que custodian los bosques y los ríos, y en el corazón de la fauna nadie era tan respetado ni tan amenazado como el puma. Esta historia nos habla del arte como protector. En lo profundo de los bosques vivía un puma con ojos de un color jade brillante, que custodiaba un manantial sagrado. Su presencia mantenía el equilibrio, pero los cazadores solo veían el valor de su piel. Esta es la leyenda del puma de los ojos de jade, la historia de cómo el arte y el respeto lograron detener la codicia y salvar a uno de los guardianes más antiguos de la Pachamama. El puma de los ojos de jade. En lo profundo de los bosques, donde el Apu vigilaba, vivía un majestuoso puma con ojos de jade que custodiaba un manantial de aguas puras. Él era el espíritu protector de la fauna. Sin embargo, el pueblo se había vuelto descuidado y ciego. Los cazadores, motivados por la codicia,
solo veían el alto precio de su valiosa piel. Solo una joven llamada Guaira, una talentosa artesana que pasaba sus días tallando figuras en piedra, presintió el peligro. Ella no temía al puma, temía a la pérdida de su espíritu guardián. Su arte le había enseñado a ver la verdadera forma de las cosas. Ella sabía que si el puma era cazado, el espíritu de la protección abandonaría el bosque y el manantial sagrado se secaría. Guaira concibió un plan. Decidió que si no podía detener la ambición de los hombres con palabras, lo haría con arte. Durante días talló con pasión una réplica exacta del puma en piedra oscura. La clave de su obra eran los ojos. Ella buscó en el río hasta encontrar 2 piedras de jade del color exacto de los ojos del puma y las incrustó en la escultura, infundiéndole un espíritu propio. Colocó la réplica majestuosa en la entrada del bosque, junto al manantial, como si fuera el puma real observando. Cuando los cazadores se acercaron con sus trampas, vieron la escultura. Los ojos de jade brillaban con tal intensidad que sintieron un escalofrío en la espalda. Creyeron que el espíritu del guardián los observaba y que profanarían un lugar sagrado. El temor y el respeto regresaron. Poco a poco, los cazadores abandonaron su búsqueda, entendiendo que el valor de la vida es mucho mayor que el valor de una piel. El puma, conmovido por el ingenio y el respeto de la joven, se apareció ante ella. No le ofreció tesoros, sino un pequeño trozo de roca que contenía venas de jade puro, extraído del manantial sagrado, un símbolo de confianza. Guaira se convirtió en la guardiana de la fauna y su arte en un recordatorio constante para el pueblo. La verdadera riqueza no está en el oro ni en la piel, sino en la armonía con la naturaleza y el respeto por sus guardianes, tanto los que vuelan como los que caminan. El arte de Guaira había salvado al puma. Las historias de Viracocha habían devuelto la luz a las estrellas. Pero los hombres no aprenden solo una vez. Con el tiempo, el respeto ancestral se distorsionó, transformándose en una simple transacción. La gente comenzó a ver el Apu como un banco, un lugar para dejar ofrendas costosas, joyas, oro, esperando recibir 10 veces más. El Aini, la sagrada ley de la reciprocidad andina, se había pervertido por la avaricia. Nuestra quinta historia nos lleva a un lugar de inmensa belleza, pero de gran peligro. Una laguna en lo alto de la montaña, que era el corazón y el espejo de un Apu mayor. En sus profundidades se acumulaban las ofrendas vacías, sin corazón ni verdadero agradecimiento. Cuando la laguna no pudo contener tanta falsedad, el Apu tomó una decisión drástica. Conoceremos a un viejo chamán de alto rango que representa la sabiduría espiritual necesaria, el Alto Misayok, que tuvo que hacer un viaje desesperado para recuperar la verdad y no el oro. Esta es la leyenda de la laguna de las ofrendas perdidas. Cerca de las cumbres, en el corazón del territorio del Apu, había una laguna tan pura que reflejaba la Vía Láctea. Esta laguna era el espejo del Apu mayor, el lugar donde los pueblos depositaban tradicionalmente sus ofrendas, pidiendo bendiciones y protección. Pero el tiempo trajo la avaricia. Los hombres arrojaban oro, plata y joyas con corazones vacíos, pidiendo riquezas y poder, sin la humildad del Aini, la reciprocidad.
El Apu, herido por la falsedad, comenzó a rechazar las ofrendas. El nivel del agua bajaba, pero los objetos de valor se quedaban cubiertos de lodo en el fondo. El pueblo se alarmó por la sequía que se avecinaba. Fue el Alto Misayok, el chamán más anciano y sabio, quien entendió el dolor del Apu. Él lo sabía, pues dedicaba su vida entera al equilibrio espiritual y a la Aini. No es sequía, dijo, es un rechazo. La laguna está llena de falsedad y quiere el regreso del respeto, no el oro. El Alto Misayok inició un viaje. No llevó oro, sino sus herramientas ancestrales, hojas de coca, un poco de maíz y su flauta. Su misión era sumergirse en la laguna y devolver el oro a la orilla para que el pueblo entendiera que los Apus no querían riquezas vacías, sino la sinceridad de sus corazones. Al llegar a la laguna, el Alto Misayok se sumergió en las frías aguas. Descubrió que los tesoros eran pesados y fríos, pero entre las joyas encontró algo inesperado, una pequeña semilla de maíz, olvidada de una ofrenda antigua y sincera. El Alto Misayok lo supo al instante. Las joyas eran objetos muertos y vanos. Eran intentos de soborno que decían: «Aquí tienes algo valioso, danos 10 veces más». Pero esa semilla, simple y humilde, representaba el trabajo y el futuro. Es un regalo que dice: «Aquí tienes el fruto de nuestro esfuerzo, la promesa de nuestra vida. Te pedimos que continúes bendiciendo nuestro trabajo». Por eso, era la única ofrenda que el Apu, el guardián de la vida, había aceptado en años. El Alto Misayok regresó a la orilla, llevando consigo solo la pequeña semilla. Dejó el oro y las joyas en la arena, un recordatorio físico de la vanidad del pueblo. Luego sembró la semilla al borde de la laguna, mientras rezaba por la sinceridad perdida. Fue un milagro. El agua de la laguna, libre del peso de la avaricia, comenzó a subir. El Apu había aceptado la semilla de la humildad en lugar de la montaña de oro. Desde ese día el pueblo entendió que el Apu no pedía oro, sino Aini, la reciprocidad sincera, dar y recibir. Regresaron a la laguna con ofrendas simples: flores silvestres, hojas de coca, maíz, regalos que nacen de la tierra y del trabajo honesto, y la laguna, reflejando de nuevo el cielo estrellado, devolvió la lluvia a los valles. El Apu había recuperado el respeto, la vida y la sinceridad. Los Andes majestuosos forzaban la desunión. Los cañones no eran solo barrancos, eran la morada del Wamani, el espíritu salvaje del territorio, que impedía el paso. Cruzar significaba días de descenso peligroso, donde el hombre arriesgaba su vida y sus bienes. El pueblo sabía que la vida estaba incompleta. Los matrimonios no se cerraban, el Aini se enfriaba y las familias no podían compartir. El Apu tutelar, la montaña guardiana, observaba, sabiendo que el acto final de fe era que el hombre venciera su propio miedo, construyera su camino sobre el vacío. Nuestra historia final nos habla de la necesidad de superar lo imposible. Conoceremos a un joven visionario, un tejedor experto llamado Tupac, cuyo sueño era que las manos de todos los pueblos se encontraran. Esta es la leyenda del ritual del puente colgante.
A pesar de las lecciones del Apu, la vida en el valle no era perfecta. El territorio andino está lleno de profundos cañones que separaban a las comunidades. Los pueblos vivían aislados y el temor al extraño crecía con la distancia. El Aini, la reciprocidad, no podía fluir a través del vacío. El Apu tutelar observaba, sabiendo que la unidad era el último acto de fe. Sin un vínculo físico, las promesas espirituales se desvanecerían. Entre el pueblo vivía un joven tejedor, visionario, llamado Tupac. Él veía el abismo no como un obstáculo, sino como un espacio vacío esperando ser llenado con la fe de su gente. En un sueño, el Apu le dio la respuesta. La montaña le instruyó que el puente no debía ser de madera ni de piedra, sino de fibra vegetal trenzada. Un puente que sólo podría ser construido si ambos pueblos trabajaban al mismo tiempo, tirando de la misma cuerda. Tupac llevó el mensaje. Fue un desafío inmenso. Durante semanas, los pueblos de las laderas opuestas trabajaron en una labor épica y sincronizada. Las mujeres especialistas en el arte de la fibra recolectaron miles de metros de la paja ichu y las trenzaron en sogas más finas llenas de fuerza. Los hombres tomaron esas sogas y con esfuerzo conjunto las trenzaron en las trenzas madre que sostendrían el peso. 2 equipos de tejedores, uno en cada lado, comenzaron a trenzar las sogas principales del puente. La desconfianza se diluía en la fatiga del trabajo compartido, pues cada uno dependía de la precisión del otro para lograr el objetivo final. Llegó el día del ritual. El peligro era real. La altura era como el vuelo del cóndor, con el abismo devorando las voces. Pero Tupac ordenó comenzar. Con una soga guía lanzada por un arquero experto y la bendición del Alto Misayok, comenzó la construcción. Con cada trenza madre lanzada sobre el vacío, el pueblo vencía al Guamani. Las sogas, hechas de la paja humilde de la montaña, se encontraron y fueron ancladas a las grandes rocas. El Queshuachaca, el puente colgante de unos 30 pasos de largo, la distancia de un grito antes de que el eco regrese, se completó, no solo por fuerza, sino por fe tejida. Cuando el primer hombre cruzó y la primera mujer fue recibida con un abrazo en el centro del puente, el Apu tutelar sonrió. El puente no solo unía 2 lugares, unía 2 almas, transformando la desconfianza en fraternidad. Cada año, el puente es reconstruido en un ritual comunal que recuerda que la fe en el Apu no se demuestra solo con ofrendas, sino con el trabajo en unidad que vence al abismo. El puente colgante se convirtió en el símbolo eterno del Aini restaurado. Hoy por ti, mañana por mí y siempre juntos. Hemos recorrido juntos las 6 leyendas andinas que explican el origen del respeto, la unidad y la memoria en el mundo de los Apus. Cada historia es un pilar de la cosmovisión inca, una enseñanza sobre cómo vivir en equilibrio con la tierra, el cielo y la comunidad. Si bien los nombres de Huayra o Tupac nacen de la inspiración, el poder del Apu, el rol del cóndor, la ley del Aini y el ritual del puente de fibra Ichu están firmemente anclados en la sabiduría y las tradiciones reales que aún viven en los Andes.